Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto para mí saludarles nuevamente en esta tarde. Y la reflexión que les traigo, y a propósito de la campaña hecha por nuestra iglesia para recolectar las firmas para que el derecho fundamental de la libertad de culto sea tratado para dentro de la nueva Constitución, es que quisiera a través de diversos datos y hechos históricos tratar de responder a tres preguntas que los no creyentes siempre suelen hacer y oponer en dudas con respecto a nuestra fe. Y que la respuesta a estas tres preguntas sustentan el hecho de llamarnos cristianos. Pero primero que nada, y antes de ir a los datos, les invito a que inclinemos el rostro e invoquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Primero que nada, Señor, damos gracias por tus bendiciones, tus cuidados, por el perdón de los pecados que nos provees, Señor. Queremos solicitar tu presencia, Señor, en esta tarde, que te quedes con nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Las tres preguntas que trataremos de responder son las siguientes. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? ¿Son los evangelios testimonios fiables y que cuentan la vida de Jesús? ¿Existen evidencias de la resurrección de Jesús? Veamos qué nos dicen los datos y la historia con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y a las bases de nuestra fe. Vamos con la primera pregunta.
Tenemos más indicios históricos de la existencia de Jesús que lo que algunos quisieran. Sin embargo, los críticos han intentado minimizar el valor histórico de estos relatos, reduciendo los datos irrefutables de la vida de Jesús a unos pocos. Dicen que fue un gran maestro itinerante al que a la gente le atribuyó poderes sobrenaturales, que tuvo problemas con los dirigentes religiosos de la nación, que fue ajusticiado bajo Poncio Pilato y que fue crucificado, y que su cuerpo desapareció sin dejar rastro después de la crucifixión. La realidad histórica del hecho cristiano es muy importante porque el cristianismo es el único mensaje religioso que no se basa en una sabiduría ni en una idea, sino en una serie de afirmaciones históricas, específicamente en que Jesús resucitó de los muertos. Hasta la fecha, no solo no se ha podido encontrar ningún documento serio que niegue la historicidad de Jesús, sino que tenemos numerosos testimonios que la confirman. Vamos a revisar cada uno de esos testimonios. Primero que nada, tenemos las fuentes cristianas. Además de los evangelios como tal, hay otros documentos de los primeros cristianos, como las epístolas, que nos transmiten informaciones tan esenciales sobre Jesús que podrían bastarnos para esbozar su historia de forma completa. En las generaciones inmediatamente siguientes a la de los autores de los Nuevos Testamentos, a los apóstoles, tenemos los que son conocidos como los testimonios de los escritos llamados patrísticos, los cuales son irrefutables. Algunos críticos han argumentado que esos antiguos documentos cristianos carecen de valor histórico precisamente por el hecho de ser cristianos. ¿Ya? Pero ese argumento tendría el mismo valor que decir que para estudiar la vida de Darwin no sirven los documentos escritos por los evolucionistas. Obviamente nadie escribiría sobre Cristo si no creyera en Cristo, especialmente los primeros cristianos. Por otro lado, la misma existencia de los llamados evangelios apócrifos es una prueba indirecta, pero fehaciente, de la existencia histórica que estos escritos intentan describir a su manera. En segundo lugar, encontramos las fuentes de la historiografía judía, netamente historia judía. Conviene hacer notar que Flavio Josefo, el historiador judío más importante del primer siglo, menciona claramente a Jesús en varios testimonios calificados de totalmente auténticos. Hasta los escritores judíos, aún despojados de las interpolaciones cristianas posteriores, es decir, no hay nadie que pueda refutar lo escrito y dicho por Flavio Josefo. Esto deja patente que la historiografía judía de la época confirma la historicidad de Jesús y de lo esencial de su mensaje y ministerio. En tercer lugar, debemos atender a las fuentes de la historiografía del Imperio Romano, netamente historia romana. También ahí encontramos huellas indelebles de Jesús como personaje histórico que han sido confirmadas por algunos de los principales historiadores de la antigüedad. El primero de ellos vamos a citar a Tácito. En su biografía sobre Nerón, escrita en torno al año 114, cita a los cristianos y nos deja datos sobre Jesús. También tenemos a Suetonio, otro historiador romano, explica una medida de expulsión tomada por el emperador Claudio
sobre los seguidores de Jesucristo. También podemos citar a Plinio el Joven, que envía al emperador Trajano una carta en la que describe el comportamiento de los cristianos perseguidos, que prueba la increíble expansión del cristianismo ya en torno al fin del siglo I. Y ya fuera de la historiografía propiamente dicha, también es interesante el testimonio de Luciano de Samosata, quien refiere que los cristianos honraban a Jesús como Dios, lo consideraban un legislador y lo elevaban como su guía, hablando de aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta doctrina nueva en el mundo. Aunque estos testimonios sobre Jesús nos pueden parecer o parecen muy reducidos de parte del mundo no cristiano, hemos de tener en cuenta siempre que Jesús fue un personaje importante solo para los creyentes. ¿Qué implica esto? Que los medios oficiales no registraron la muerte de un joven carpintero de Nazaret al que llamaban maestro, porque eso no parecía tener interés histórico para los cronistas. Además, tenemos el hecho que hasta el año 312, con la conversión del emperador Constantino, el cristianismo estuvo perseguido y sus enemigos destruyeron todos los documentos cristianos que pudieron. Por otra parte, hermanos, el que no puedan o el que no queden pruebas históricas de ciertos acontecimientos no demuestra que no ocurrieran realmente. No se debe confundir la historia documentada con la realidad vivida por sus protagonistas. Cuando todos los datos seguros que aportan las diversas fuentes sobre la historicidad de Jesús, podemos afirmar que Jesús no solo está atestiguado en el centro de la historia humana, sino que la ha transformado tan radicalmente que hasta contamos los años a partir de su venida a este mundo. Bien, ahora vamos a tratar de responder nuestra segunda pregunta. ¿Son los evangelios testimonios fiables? Para poder responderlas, debemos considerar al menos 10 evidencias que nos van a sustentar la veracidad de los evangelios. En primer lugar, los evangelios contienen numerosos detalles e informaciones históricas y geográficas que prueban su autenticidad. Toda la estructura de la sociedad descrita por los evangelistas desaparece con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Nadie, cierto, que no hubiese vivido en ese mundo, en esa época, en ese tiempo, podría inventarse una sociedad tan precisa si no la había conocido personalmente. Y si fuesen una invención posterior, los evangelios estarían llenos de errores, lo cual no es así. Sin embargo, describen lugares específicos y detalles indirectos descubiertos solamente mucho tiempo después por arqueólogos e historiadores, lo que demuestra plenamente la veracidad de los escritos. En segundo lugar, nos sorprende la objetividad en la descripción de personas y situaciones. Se aportan numerosos datos que no encajan con la construcción idealizada de un líder ni de sus seguidores. Es decir, los evangelios nos muestran un Jesús que se cansa, que tiene hambre, que llora, que grita su abandono en la cruz. Unos discípulos que blasfeman, que traicionan, que tienen miedo. Todo eso es demasiado real para ser un simple invento. Los evangelios presentan todas las características de los textos históricos más fiables. Cuando comparamos los 4 evangelios
canónicos con los evangelios, apócrifos, nos damos cuenta de que los evangelios de nuestra Biblia resuman verdad, aún a costa de plantear problemas teológicos a la iglesia que saldría posteriormente. En tercer lugar, además de defender la veracidad de los evangelios, comportó desde el principio riesgos muy altos. Es decir, estos riesgos los podemos numerar en odio, en persecuciones, mofa e incluso la muerte. Nadie inventa un testimonio con el que se juega la vida porque sí. Y además que concuerda perfectamente con otros. Contra la historicidad de los evangelios no tenemos documentos prácticamente hasta el siglo XIX. En cuarto lugar, tenemos las conversiones tan rápidas y numerosas como las que ocurren en Jerusalén, incluso entre los grandes enemigos de Jesús. No se comprende si lo que cuentan los evangelios no fuera cierto. El movimiento cristiano como tal se arraigó donde el relato mencionaba curaciones y milagros, citando a los protagonistas de la mayoría de sus relatos con fechas, lugares y nombres. Si hubiese sido falso, allí mismo hubiera muerto el movimiento. Cuando comparamos los evangelios canónicos entre sí, vemos que tienen y que convergen en lo esencial, es decir, siguen una misma línea. Que sean 4 y que se hayan escrito probablemente casi a la vez, independientemente uno de otro, y que tengan divergencias, es decir, que no hablen o que no digan exactamente lo mismo, anula la hipótesis de la conspiración. Lo sospechoso siempre sería que los 4 testimonios fueran idénticos, pero no lo son. Así tanto las convergencias como las divergencias de los evangelios dan prueba de fiabilidad de sus escritos. También tenemos que tener en cuenta el estilo de los evangelios que no delata esfuerzos por hacer literatura. Es decir, se nota que en sus escritos hay una intención de testimonio, dejando que los hechos hablen por sí mismos sin necesidad de estar explicando el por qué dicen lo que dicen o por qué suceden las cosas que suceden. En séptimo lugar, tenemos que lo que cuentan los evangelios era de dominio público. Describen hechos que tuvieron lugar ante numerosos testigos y detractores, de manera que cualquier fraude hubiese perjudicado la propagación de la fe o se hubiese detectado como mentira. Pero los detalles culturales, geográficos e históricos siguen siendo verificables incluso hasta el día de hoy. El tiempo en que los evangelios fueron redactados es demasiado temprano, es decir, se escribieron casi inmediatamente en el tiempo siguiente a la muerte de Cristo. Eso significa que como fueron escritos tan tempranamente, no da pie para poder pensar que fueron forjando paulatinamente como leyenda. Es decir, no hubo un tiempo para que se creara el mito o la leyenda de Jesús. Tanto los evangelios y las epístolas fueron escritos en la primera generación de cristianos. Por el contrario, los evangelios apócrifos fueron escritos mucho más tarde y que sí, si es que no existieran los evangelios canónicos, sí se podría decir de que los evangelios apócrifos pueden ser representados como una leyenda. En noveno lugar tenemos las fuentes, y como lo mencionamos anteriormente, las fuentes judías y romanas más fiables confirman los datos históricos que sabemos sobre Jesús y ni siquiera niegan que hiciesen milagros. Los mismos datos y las fuentes históricas mencionan que Jesús hacía milagros. El problema no está en los datos, sino en cómo son interpretados.
La historicidad de los evangelios y la consistencia de los manuscritos se impone a través de numerosos argumentos, pero aunque pudiésemos demostrar la veracidad histórica de todos, aún así, entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, habría siempre una gran distancia. Hermanos, el estudio de la historia no trae la fe. Nosotros lo sabemos. La fe en Cristo solo viene de nuestra relación con Dios. Para el que cree, cualquier indicio será un refuerzo para su fe. Pero por el contrario, para el que no quiere creer, cualquier dato veraz se prestará para dudas. Quienes se esfuerzan por negar la historia que narran los evangelios tienen que ser los que aporten las pruebas que contradigan lo que cuentan los testigos de aquel gran evento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra con nosotros. Para responder nuestra pregunta final, hay por lo menos 3 hechos históricos que necesitan explicación. El primero de ellos es el hecho irrefutable de la tumba vacía. No hay nada más sagrado para los creyentes de cualquier religión que dar digna sepultura a los restos mortales de sus maestros. Por ejemplo, Buda está enterrado en una venerada tumba en Kushinagar, en la India. Abraham, el padre de la religión judía, está enterrado en la tumba de los patriarcas en Hebrón, Palestina. Mahoma, el gran profeta del Islam, está enterrado en Medina, Arabia Saudita. ¿Y dónde está enterrado Jesús de Nazaret? En ningún sitio, hermanos. 2 días después de que fuera sepultado, cuando sus seguidores fueron a terminar de embalsamarlo, no encontraron a Jesús allí. Los historiadores se encuentran aquí con 2 hechos irrefutables. El primero, la tumba vacía, y el testimonio de los que afirman haber visto a Jesús resucitado. Claro que podríamos perfectamente hacernos algunas preguntas, ¿ya? Como haciendo de abogado del diablo, ¿cierto? ¿Y si Jesús no estaba realmente muerto? ¿Y si de sus discípulos se llevaron el cuerpo y no lo hicieron desaparecer? Estas son las tesis más frecuentes invocadas por los no creyentes. Teorías difíciles de probar porque tenemos testimonios de que, primero, los soldados romanos no le quebraron las piernas como a los demás crucificados porque Jesús ya estaba muerto. Y para asegurarse de ello, le atravesaron el corazón de un lanzazo. Eso todos nosotros lo sabemos. Además, las autoridades tenían tanto interés en custodiar el cuerpo de Jesús que exigieron del procurador romano Poncio Pilato que protegiera la tumba con una guardia de soldados. Fueron precisamente estos soldados quienes informaron acerca de un evento inexplicable que ellos mismos denominaron o llamado en los documentos originales de la historia romana como terremoto, ¿ya? Tras la cual encuentran la tumba vacía. Pero aquí hay un detalle sumamente importante que nos hace cierto que uno piensa en la lógica. Pero porque en vez de mandar a los soldados a encontrar el cuerpo presionando a los discípulos, que es lo lógico, ¿cierto? Uno respondiendo a los escépticos en que los discípulos se robaron, o
del hecho de que según las leyes romanas debería castigarse a esos soldados por no cumplir la misión que se les había encomendado, tenemos que las autoridades judías le dieron mucho dinero a los soldados para que se callen. Aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? La segunda evidencia que tenemos, hermanos, con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la que constituyen los testimonios de sus seguidores. Las fuentes documentadas más antiguas de las cuales que disponemos, todas fechadas muy pocos años después de los hechos narrados, aseguran que conocían a más de 500 testigos creyentes y no creyentes, y que la mayoría de ellos todavía estaban vivos, que habían visto personalmente a Jesús resucitado. Es decir, de estos 500 testigos, cuando los historiadores lo documentaron, todavía estaban vivos y decían y confirmaban que Jesús había resucitado. Y estas fuentes citan por su nombre a muchos de ellos, hermanos. Aquí debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué evidencias tenemos de que estas apariciones no habían sido inventadas? Y aquí la primera es que todos los testimonios más fiables concuerdan en que los primeros testigos del resucitado eran mujeres. Si nosotros nos ponemos eh, en el ámbito cultural de aquella época y pensamos si la historia hubiese sido inventada, sus autores hubiesen buscado testigos mucho más fiables, ya que el testimonio de las mujeres en aquella sociedad era prácticamente nulo. ¿Ya? Es decir, nosotros sabemos que las mujeres en aquel entonces no contaban para los cronistas o historiadores de la época. Entonces, ¿por qué tantos testigos independientes entre sí concuerdan en afirmar que habían visto a Jesús resucitado, sabiendo que al hacerlo los tratarían de locos o de embusteros? Esa es la pregunta, ¿cierto? Pero hay todavía otro hecho histórico que requiere explicación. La fe de sus seguidores en Jesús resucitado y las nuevas conversiones. Tras la crucifixión de nuestro maestro y del maestro de los discípulos en aquel entonces, o mejor dicho, los discípulos en aquel entonces estaban aterrorizados y deprimidos. Pero de pronto, a partir del domingo, todos se ponen a proclamar con una valentía prodigiosa que Jesús de Nazaret ha resucitado. ¿Qué es lo que provoca ese movimiento? Estos discípulos que en un principio estaban aterrorizados se desentienden totalmente de la tumba vacía, hasta el punto de que ya ni siquiera les importa saber dónde estaba su maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué están tan convencidos de que Jesús es el Cristo glorificado hasta el punto de estar dispuestos a morir por mantener su fe? Las personas, los primeros cristianos, ¿serían capaces de dejarse matar por algo que sabían que era mentira? ¿Con qué interés podrían llegar hasta ese punto? Hasta el día de hoy, hermanos, los historiadores no han aportado ninguna respuesta naturalista, convincente, al hecho histórico de la tumba vacía y de la fe de sus discípulos en un Señor resucitado. Hasta el día de hoy, los historiadores más serios afirman que no tienen respuesta y que la única evidencia verosímil sería la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ustedes, ¿cómo explicarían la tumba vacía?
Espero que estos datos, estos hechos históricos que les mostré, les sirvan a ustedes para tener quizás aún más fe y también para poder defender su fe sobre aquellas personas que no creen y que dicen que todo es una mentira o todo es una ilusión. Y ahora para finalizar, hermanos, les invito a que inclinemos el rostro para orar. Señor, damos gracias porque no necesitamos saber o tener hechos para creer que tú eres nuestro Señor. No necesitamos de piedras, de elementos que nos hagan fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios porque así te muestras día tras día, Señor. Así tú nos muestras en tus bendiciones, en tus cariños, y especialmente porque viniste a este mundo, Señor, para salvarnos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual te damos gracias, todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un buen resto de jornada y que el Señor les bendiga. Saludos a todos.